Hola, yo me llamo Lutliana, soy de la Ciudad de México y voy a contar un poco de mi historia, cómo conocí Descubre la Biblia y qué eso ha significado para mí. Pues no voy a contar toda la historia, la parte importante es que cuando crecí escuchando de Dios, mi mamá especialmente hablándome que no hiciera esto porque Dios me estaba viendo, que no hiciera aquello porque Dios me veía. Y entonces cuando llegué a la universidad yo veía que pues mis compañeras de clase hacían cosas que yo no hacía, y en ese momento decidí que ya estaba cansada de tener miedo, de tener temor de Dios, que no lo entendía ni siquiera cómo era. Estaba cansada de tener miedo y entonces decidí que iba a hacer de todo lo que yo quisiera y que iba a probar todo lo que yo quisiera. Y no fue todo al mismo tiempo, pero fue gradual y sí hice casi de todo, pues lo que hace todo el mundo. Y pues sin darme cuenta, fui tomando una decisión mala atrás de otra, hasta que llegué a un punto en el que me enamoré, según yo, de una persona equivocada. Bueno, según yo me enamoré, pero sí era una persona equivocada. Y entonces me fui a vivir a Perú con él. Dejé todo lo que yo tenía en México, estaba trabajando en una empresa como directora de recursos humanos y yo dejé todo y me fui, según yo, por amor. Y estando allá en Perú, pues me quedé no tenía amigos, no tenía familia, no tenía trabajo. La persona con la que me fui, pues no, nuestra relación era fatal. No tenía dinero, nada, no tenía nada que me sustentara. Y entonces allá conocí a una colombiana que me enseñó un video que hablaba del amor de Dios. Y la verdad que yo ya no tenía dónde voltear, no tenía ningún otro sustento, el asunto se me había salido de las manos. Y entonces yo literalmente fue cuando volteé a ver al cielo y a entregarle mi vida a Jesús en aquel momento, a pedirle perdón porque estaba muy consciente de todo lo que había estado haciendo mal hasta ese punto que ya era insostenible para mí. Y ese momento fue como si me hubiera quitado una cortina de los ojos y empecé a ver el mundo de manera diferente. Finalmente reconocí que estaba viviendo de manera equivocada, entonces regresé a México y estando en México tenía un vecino con el que estudiaba la Biblia, amigos de mis papás de toda la vida, y entonces nos reuníamos en su casa a estudiar la Biblia los viernes y después del estudio cenábamos desde una perspectiva cristiana. Y entonces orábamos antes de empezar a estudiar y estábamos orando con los ojos cerrados todos. Y entonces este vecino decía, pues aquí estamos, Señor, en tu día sábado, como tú mandaste, aquí estamos guardando tu mandamiento. Y así insistía mucho con tu día sábado y pues era viernes, ¿no? Era viernes en la noche, yo no entendía por qué. Entonces, bueno, orando con los ojos cerrados, yo con los ojos cerrados pregunto, bueno, pues, ¿qué tanta insistencia con el sábado? Es en mi mente. Y este hombre abre los ojos y voltea a verme y me dice, te estoy insistiendo tanto con el sábado para evitarte dar muchas vueltas al desierto como yo ya di. Y entonces yo entendí claramente que esa respuesta no venía de ese hombre, que era una respuesta directa de Dios para mí. Y desde ese momento yo dije, pues por donde tú me lleves yo voy a ir. Y entonces me dijo él, escucha a este hermano que es Joseph. Me dijo, porque Dios me está mostrando que es por aquí. Y entonces lo empecé a escuchar. Escuché un estudio, entendí bien poquito, pero me gustó un montón. Y después empecé a buscar más de él y encontré con que explicaba el Apocalipsis. Y yo tenía muchas ganas de entender el Apocalipsis. Y entonces empecé a ver los videos de Joseph del Apocalipsis. Obviamente entendí bien poquito porque no tenía estudio. Aunque según yo había leído la Biblia, no había entendido nada. Y entendí una cosa me quedó clara
cuando Joseph hablaba del pueblo de Israel y que decía que pues era un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo necio, malagradecido, ahí entendí que yo era Israel. Dije, yo soy todo eso, así que claramente yo soy Israel. Y entonces ahí Dios me reveló mi identidad. Y después en esos estudios del Apocalipsis, en alguno, no me acuerdo en cuál, Joseph recomienda que leyéramos el libro de Oseas. Y entonces leí el libro de Oseas completito, de una sola leída, y cuando yo terminé de leerlo, yo dije, este es el libro de mi vida. Yo era Gomer y Dios me amó y me rescató cuando ya nadie más iba a pagar por mí. Y entonces yo le entregué completamente mi vida a Él, y Él me empezó a dejar ver el mundo con unos ojos diferentes, y me empezó a dejar verlo a Él y ver su amor, y empezó a trabajar conmigo y a restaurarme y a limpiarme. Yo en todo este proceso le rogaba que, por favor, dos cosas: que no permitiera que yo fuera engañada, que no me llevara a religiones, que no me llevara a ningún lugar donde hubiera mentiras de hombres, que me diera su alimento puro, que me diera su verdad, solamente su palabra. Y entendí que Dios no es el genio de la lámpara maravillosa al que uno tiene que estarle pidiendo que le cambie las circunstancias, sino que Él haga su obra contigo, porque claramente las decisiones que yo había tomado, todas eran equivocadas, así que yo ya no le quería pedir nada, porque pues seguramente iba a estar equivocado lo que yo pidiera. Así que lo segundo es que hiciera su voluntad conmigo, y ahora estoy aquí, que no quepo de agradecimiento y de felicidad de ver cómo se manifiesta a través de tantas personas, de tantas cosas, y me trajo aquí a cumplir un sueño. Y nada, yo tengo claro que vivir como Él quiere, vivir para Él, es lo único que es importante ahora. Y gracias a que Joseph ha sido una persona muy cuidadosa en enseñarnos la palabra, verso por verso, a compartir todo lo que nuestro Padre ha querido revelarle. Estoy súper contenta y agradecida de pertenecer a esta familia en donde recibimos alimento puro y verdadero, sin religiones y sin confusiones y sin engaños y sin mentiras. Hermoso. Gracias.